de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual, un programa para enseñar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Este programa hoy nos va a enseñar cuál fue la última amonestación de Jesús cuando estuvo con nosotros en el planeta. En esta última amonestación, Cristo pues amonesta a los dirigentes en presencia de aquellas personas que estaban en el templo. Jesús allí pues acusa a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todas las religiones y sectas que habían en los tiempos de Jesús, porque él era perseguido por todas. Entonces, en este último momento en el que Jesús tiene que enfrentarlos frente al templo, allí el Señor Jesús le acusa directamente de todas las falsedades y de todas las tradiciones por las que el pueblo está siendo enseñado. Ellos aprendían de los dirigentes y hacían lo que los dirigentes le decían. Es decir, que en los tiempos de Jesús ya las tradiciones habían ocupado el primer lugar ante la palabra de Dios. Ellos estudiaban la Torá, es decir, el libro de Moisés. Pero ¿qué sucede? Que todas las cosas que ellos practicaban estaban lejos de lo que Dios quería que ellos aprendieran. Ellos enseñaron cosas por conveniencia, enseñaron tradiciones para ellos poder vivir de ella y para poderlos someter. Porque las tradiciones lo que se usan es para someter a los pueblos. Hoy los pueblos están en la misma situación, sometidos por la tradición y no por la palabra de Dios. Porque lo que se enseña a través de las tradiciones no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña todo lo que están enseñando hoy a través de la Iglesia Católica, una serie de celebraciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Es decir, tradiciones de hombre, como lo llamó el Señor Jesús en el capítulo 15 del libro de Mateo. El Señor Jesús textualmente dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, obedeciendo mandamientos de hombres, es decir, obedeciendo tradiciones, obedeciendo cosas que ellos se inventaron para poder someter a los religiosos, para poder someter a los gobiernos. Esta estratagema o enseñanza falsa es la que hoy predomina en el planeta. Hoy predomina eso, que la tradición es la que rige a los pueblos. La tradición rige a los gobiernos. Es decir, que hasta los gobiernos están siendo sometidos por la tradición, contrario a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Por eso en este programa vamos a hablar específicamente, vamos a leer el libro de Mateo capítulo 23. En este capítulo vamos a ver cómo el Señor Jesús, en su última amonestación para los fariseos, los escribas y los saduceos, pues el Señor Jesús aquí le señala todas las cosas que están enseñando y que están contrarias a lo que Dios quiere que aprendamos.
Por eso en este programa usted va a aprender por qué el Señor Jesús tuvo que manifestarse de esta manera con los religiosos, no con el gobierno romano. Entiéndase, Jesús nunca enfrentó al gobierno civil romano, nunca se enfrentó a las autoridades romanas, porque las autoridades romanas y las que están en el mundo porque Dios la estableció. Dios estableció la gobernabilidad civil, es decir, las autoridades son establecidas por Dios. Y eso está en el capítulo 13 del libro de Romanos. Ahí el Señor especifica que las autoridades fueron establecidas por Él, pero no para que la iglesia entonces tenga que gobernar a las autoridades, que es lo que está pasando hoy en día, porque hoy en día el matrimonio que hay entre la iglesia y el Estado, es decir, el concordato de iglesia y de gobierno, hoy hace que la iglesia esté por encima de los gobiernos, por encima de la autoridad que Dios estableció, cuando tienen que estar separadas. Es decir, iglesia y Estado tienen que estar separadas, no en matrimonio, no en concordato. Y hoy vemos cómo la iglesia manda en los gobiernos, es decir, la iglesia manda a los gobiernos, y es al contrario. En la parte civil, la iglesia no puede meterse, no puede estar incluida en la parte civil, porque ella solamente tiene que estar del lado de lo que Dios dice, que tiene que estar del lado de lo espiritual. Pero ellos quieren estar en las dos partes, en la parte civil y en la parte espiritual, para gobernar al planeta, y hoy lo están haciendo. Hoy la iglesia gobierna a los gobiernos. Hoy la iglesia está por encima de los gobiernos, como dicen ellos en la parte espiritual, que ellos también están por encima de la Biblia. Vemos entonces que es un poder que quiere tener toda la supremacía. Y es decir, que ellos quieren gobernar supremamente y lo están haciendo. Son planes del diablo, son planes de Satanás, que él dijo que se iba a sentar en el lado norte y que haría un trono y tendría un tono semejante al del Altísimo. Es decir, que iba a imitar al trono de Dios aquí en la tierra. Y es lo que está haciendo Satanás a través del sistema papal. A través del sistema papal, ya Satanás ha instalado su gobierno mundial. Ya él está gobernando a nivel del planeta. Todas las naciones están sometidas por Roma. Todas las naciones obedecen a Roma en la parte civil y en la parte religiosa. Y en las tradiciones no se dice. Ellos son los que gobiernan absolutamente, porque en todo el planeta ya han impuesto su tradición y han impuesto sus doctrinas. Es decir, que las mayorías de las naciones de la tierra hoy ya están borrachas. ¿Por qué? Han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Han bebido de la copa de la gran ramera. Es decir, que se están hoy alimentando de doctrinas de demonios, de doctrinas de confusión, como se llama la palabra Babilonia, que significa confusión. Por eso estamos viendo un planeta que va rumbo a la destrucción. Dios está hoy realizando su juicio investigativo. Estamos en la etapa del juicio investigador. Todo estamos siendo investigado y pasando por ese juicio investigativo.
Dios está tomando en cuenta todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos practicando. Dios hoy lo está juzgando. Por eso, ante Dios no seremos catalogados de inocentes. Porque de acuerdo a lo que hayamos aprendido, de acuerdo a lo que nos han enseñado, Dios nos juzgará. Y por eso estamos en la etapa del juicio investigativo. Vemos entonces que Jesús, delante de los fariseos y escribas, allí en el templo, ya Dios ha emitido un juicio contra ellos. Y lo vamos a ver en este capítulo 23, cuando el Señor Jesús, que es quien representa el cielo en ese momento y siempre lo ha representado, habla a estos dirigentes y les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban enseñando está en contra de la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Dios que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre de ahora y por siempre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por revelarnos tu verdad. Te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seas tú, Señor, el que te manifieste y hable a la gente. Señor, convence los corazones y dile, Señor, la verdad a través de este siervo que está aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Bendice a las familias, bendice a tu iglesia y ayúdanos siempre a mantenernos siempre fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 23, la última amonestación de Cristo, allí en el templo, delante de los dirigentes. Claro que allí también están los discípulos que están presentes cuando el Señor Jesús está amonestando a los dirigentes en el templo. Capítulo 23, libro de Mateo. Jesús acusa a escribas y fariseos. Aquí específicamente el Señor está amonestando a dos grupos que tenían la gobernabilidad religiosa, pero que estaban ya en alianza con el gobierno romano, es decir, habían hecho una alianza a través de Poncio Pilato. Habían ya hecho un acuerdo para que Poncio Pilato ejecutara personas de acuerdo a lo que ellos, Señor, a lo que ellos realmente determinaran hacer con ellas. Capítulo 23, libro de Mateo. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Hablando de sentarse, está hablando de que ellos estudiaban la cátedra de Moisés. Es decir, ellos eran los que estudiaban la Torá. Ellos eran los maestros, ellos eran los que enseñaban. Ellos tenían su magisterio, ellos enseñaban lo que le convenía, lo que le cuadraba, lo que era bueno para ellos y le daba la oportunidad de conservar sus intereses. Entonces el Señor Jesús se dirige de esta manera a ellos: así lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con su dedo las quieren mover. Aquí vemos ya cómo está el Señor Jesús señalándole cómo enseñan sus tradiciones, cómo enseñan las cosas que le convienen a ellos. Le ponen cargas pesadas, es decir, le están diciendo qué deben hacer, con qué deben cumplir. Todas las cosas que ellos practicaban era inducido por los dirigentes. Ellos le decían todas las cosas que tenían que hacer. Y hoy en día está pasando lo mismo. Hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana le dice a sus dirigentes, le dice a sus feligreses todo lo que tienen que hacer, pero ellos no mueven un dedo. Vemos entonces que esas cargas que ya el Señor Jesús
pues la tomó cuando Él fue a la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó todos nuestros pecados y culpa. Él cargó ese fardo de pecado que tenemos y Él pues fue el que hizo propiciación por nosotros. Pero todavía la Iglesia Católica sigue enseñando de procesiones, sigue enseñando de sacrificios, sigue diciéndole a sus feligreses que deben confesarse a un hombre, es decir, a un sacerdote. Le siguen enseñando tradiciones, como es el caso de la celebración de la Semana Santa, que no está en la Biblia y que no está contemplada por Dios para su celebración. Porque el Señor Jesús solamente hizo una cosa durante la celebración de la Pascua, y fue el establecer la Santa Cena como un memorial de que el pueblo de Israel estuvo como esclavo por 430 años allí en Egipto. Es decir, se establece un emblema, un simbolismo de la Santa Cena con el rito de la humildad, del lavado de los pies, que la Iglesia Católica no lo practica, no practica la Santa Cena tal como está descrita aquí en la palabra de Dios, porque ellos hacen una misa. La palabra misa significa sacrificio, pero la Santa Cena no es sacrificio. La Santa Cena es invocar a Dios, buscarlo de corazón, arrepentirse de sus pecados y reconciliarse de nuevo con Dios, como si fuera un bautismo. Es decir, la Santa Cena tiene un simbolismo de otra vez buscar a Dios y ponernos a cuenta con Él, como dice el libro de Isaías. Por eso nosotros estamos viendo cómo el Señor está diciéndonos a través de su palabra que hoy las cosas se hacen contrarias a lo que Dios estableció. Por eso vemos que la Iglesia Católica no hace más que una burla a través de la misa, burlándose de un sacrificio que fue para todos. Pero ellos hacen un sacrificio cada vez que hacen una misa. Es decir, están sacrificando a Cristo de nuevo. Lo están sacrificando y no le están dando el mérito a ese sacrificio que Él hizo. Por eso la misa no está aprobada por Dios. Ese rito que hace la Iglesia Católica de la misa no tiene aprobación del cielo. Esa es una manifestación de rebeldía de la Iglesia Católica, llevando a cabo, oiga bien, algo que no ha sido aprobado por Dios. Por eso nosotros hoy, a través de este programa, queremos denunciar lo que hace Roma, que es contrario a Dios. Cuando se celebra una misa, se está sacrificando a Cristo de nuevo. Y Cristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. Derramó su preciosa sangre allí en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Pero no para que lo sacrifiquemos todos los días como lo hace la Iglesia Católica. Por eso, hermano, hermana, evangélico, católico, te decimos, todo lo que se está practicando hoy está lejos de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, hacen cosas de hombres, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor pronuncia esa palabra, lejos de mí? Porque están practicando cosas que Dios no nos ha indicado que la practiquemos. Dios dice, no practiquemos eso. Hagamos lo que Él nos dice a través de su palabra. Oigamos la voz del Espíritu Santo. Hagamos su voluntad. Cumplamos con lo que Él nos manda, pero no con lo que nos mandan los hombres, porque le atan cargas pesadas, pero ellos no mueven un dedo. Hermano, es hora de abrir los ojos. Es hora de que tú oiga a Dios y no a los hombres. Jeremías capítulo 17 verso 5 dice, maldito es el hombre que cree en el hombre y se apoya en él. Oiga bien, Hechos capítulo 5 verso 29, el apóstol Pedro dijo, es necesario
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, obedece la palabra de Dios, obedece lo que el Señor te dice a través de ella. No quieras llevarte de lo que te dicen los hombres 100%, porque ellos hablan mentira y Dios no miente porque no es hijo de hombre. Por eso, hermano, ven a la palabra de Dios, ven a escudriñarla, ven a leerla, ven a buscarla, porque Dios te llama a que tú tengas conocimiento y no perezca por él. Por eso, mi hermano, hoy te decimos que Cristo todavía sigue intercediendo ante el Padre por ti. Y Él te llama a que tenga una reconciliación con Él. Así que ya tú tienes hoy la última potestad. Tú tienes hoy la última decisión de que Cristo sea quien te dé la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo. En el verso 6 dice: antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filaterías y alargan los flecos de sus mantos, porque hoy es un evangelio de lujo, hoy es un evangelio de vestimenta, hoy hay que presentarse impecable con las túnicas y los trajes para engañar a la gente, es decir, un evangelio de apariencia, un evangelio que solamente sirve para engañar. Por eso el Señor dice que solamente se visten para ser vistos, para que la gente lo vea, para que la gente los reverencie, cuando todo lo que se dice aquí en la palabra de Dios debe ser para Él, debe ser para Dios. La reverencia es para Dios, no para el hombre. Reverenciemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reverenciemos al Señor, que es nuestro Dios Creador y nuestro Dios Salvador. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados Rabí. Oiga bien, quieren ser saludados en las plazas y quieren que le llamemos Rabí, es decir, que le llamemos maestro, que le llamemos guías. No, ellos ni son maestros, ni son guías, porque andan haciendo las cosas para ellos, no para Dios. Y todo el que anda haciendo las cosas para Él, no anda con Dios, porque todo debe hacerse en un así, dice Jehová. Dicen: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Es decir, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador. Cristo Jesús es el único que merece ser reverenciado y es nuestro maestro. A nadie en la tierra llaméis Padre. Aquí hay una declaración muy seria. Hoy en día la Iglesia Católica le ha enseñado a sus feligreses que deben reverenciar al Padre, que al Padre deben dirigir todo, que el Padre tiene que decirle lo que van a hacer, que el Padre tiene que orientarlo acerca de lo que van a hacer. Pero aquí la palabra de Dios dice que no llaméis a nadie Padre en la tierra. ¿Y por qué el Señor Jesús dice que no debemos llamar a nadie Padre en la tierra? Porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. ¿Quién es nuestro guía? El Cristo. Cristo Jesús es nuestro guía. Él nos lo está diciendo claro. Hermano católico, deja de llamar a un dirigente de la Iglesia Católica Padre. Deja de llamarlo Padre. Él no es tampoco guía.
por lo que enseñan y por lo que están haciendo y practicando, no deben ser llamados ni padres ni guías, porque andan contrario a Dios. Están enseñando tradiciones, están enseñando por el magisterio de la iglesia y no por lo que dice la palabra de Dios, porque ellos dicen que están por encima de la Biblia. Es decir, que cuando te están dirigiendo, te están llevando al lado del enemigo, te están llevando al lado de Satanás, que es el único que lleva la contraria a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo allí en el desierto, le dijo a Satanás, escrito está. Es decir, Jesús le contestó al mismo enemigo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca del Papa, no de la boca del dirigente, no de la boca del pastor, no de la boca del sacerdote, no, de la boca de Dios. Allí le está llamando la atención a los dirigentes, a los escribas y fariseos que están delante de él allí en el templo. Dice, el mayor de vosotros sea vuestro servidor, porque que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Como los dirigentes, escribas y fariseos y de otras denominaciones no quisieron reconocer al Mesías, pues ellos se ensalzaron a sí mismos, es decir, llegaron a tener el control de todo el sistema religioso, y el Mesías estaba allí delante de ellos para enseñarle la verdad del cielo. Pero aquí viene la gran amonestación, aquí viene ahora lo que el Señor Jesús quiere pronunciar delante de estos dirigentes, porque no están cumpliendo con lo que Dios ha mandado y están enseñando tradiciones, están enseñando cosas torcidas, enseñando a un pueblo y esclavizándolo para que le sean sus servidores y ellos poderse beneficiar de ellos. 8 ayes contra los fariseos. Aquí va la primera amonestación contra los fariseos y escribas. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres, ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a lo que están entrando. Aquí está la primera amonestación. Según lo que le están enseñando, los feligreses no van a entrar al reino de los cielos, pero tampoco van a entrar ellos, porque lo que están enseñando son falsedades y engaños, y con engaños y falsedades no entrarán al cielo. Nadie va a entrar al cielo con falsedades ni con engaños. Por eso el Señor Jesús les dice que le están cerrando la puerta a ellos, los están condenando para que no entren al reino de los cielos, al que Él vino a anunciar y vino a dar entrada. Jesús vino a ofrecerle el reino de los cielos para que entraran en Él y para que gozaran por la eternidad. Pero los dirigentes le están cerrando las puertas, pero se la están cerrando para sí mismos. Es decir, ellos no van a entrar. ¿Por qué? Porque lo que están enseñando no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que están recibiendo, esas enseñanzas, si no buscan hoy de corazón a Dios, si no claman a Dios, si no renuncian a esas tradiciones, por culpa de los dirigentes se van a perder. Por culpa de los dirigentes no van a entrar al reino de los cielos. Hoy yo te llamo para que salga de Babilonia, para que salga de ese sistema que te está engañando,
un sistema que no enseña con la Biblia, sino con tradiciones. Y el Señor condenó las tradiciones. Hoy te decimos, hermano o hermana, sal de ahí, de ese sistema donde no te están enseñando con la palabra de Dios. No te están enseñando según está escrito aquí en la Biblia. Te están engañando porque te están enseñando con tradiciones que no son más que mandamientos de hombres. Segunda amonestación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso llevaréis mayor condenación. Aprovechándose de los feligreses, hoy le exigen una serie de condiciones para pertenecer a la iglesia, pero cosas que Dios no te la está pidiendo, sacrificios que Dios no te lo pide, la iglesia hoy te lo exige. Por eso, hermano, Cristo hizo un sacrificio por ti. Cristo tomó todos nuestros pecados y cargó esa deuda y la pagó con su sangre. Hoy te llamamos para que no te lleve de todas las tradiciones que la iglesia te llama a que siga cumpliendo y haciendo. Esas tradiciones no tienen que ver con Dios. Esas tradiciones como la celebración de Semana Santa y la celebración de la Pascua de Navidad con el nacimiento de Cristo, nada de eso tiene que ver con Dios. No están en la palabra, no está autorizada por Dios para que se celebren. Son tradiciones de hombres, son mandatos de hombre, específicamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la que está y ha impuesto todas sus tradiciones. Por eso te llamamos para que reflexione y entienda que Dios no quiere nada de eso, porque Él no lo acepta. Dios no acepta nada de eso que tú hoy estás celebrando. No está de acuerdo con Él. No está en la palabra de Dios. No hay un mandato para que se haga. Por eso hoy te llamamos para que reflexione y entienda que debes hacer la voluntad de Dios para que puedas tener la salvación y la vida eterna. Vemos entonces que ya hay dos ayes, hay dos amonestaciones que Cristo le está haciendo a los fariseos y a los escribas. Oiga la tercera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para ser prosélito, y una vez ganado lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Salen a buscar, oiga bien, a personas para que pertenezcan a su iglesia. Lo conquistan, pero lo hacen 2 veces más. Óigame, lo convierten en personas condenadas al infierno, porque las cosas que le enseñan no están de acuerdo con Dios. Es decir, ellos condenan a otros a pesar de que ya han sido condenados por Dios. Por eso hoy, hermano, tienes que fijarte en quién tú estás creyendo, en Dios o en el hombre, en Dios o en el pastor, en Dios o en el Papa, en quién tú crees. Porque hoy el Señor te está llamando a que creas solamente en Él. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor Jesús te está diciendo que Él es el camino al Padre. Él es el camino al cielo. Él es el camino a la salvación y a la vida eterna. No hay hombres que te pueda llevar al cielo. No hay hombre que te pueda decir que te va a salvar
porque él, de acuerdo a lo que está practicando, también está condenado. Por eso vemos que aquí todo lo que están en la iglesia católica y hoy en día en las iglesias evangélicas se están autocondenando porque están siguiendo a sus dirigentes. Se están condenando porque están oyendo la voz de un pastor. Se están condenando porque oyen la voz del Papa, oyen la voz de un sacerdote. No quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso hoy en día te decimos, recapacita, reflexiona, oye la voz de Dios, ven a su palabra y estúdiala. Ella es tu guía. No hay guía por mano de hombre, sino por vía del Espíritu Santo. Entonces, vemos ya una cuarta amonestación de Cristo a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Es decir, que cuando tú llevas tus ofrendas al altar, eso es lo que cuenta para ellos. No importa lo que tú estés haciendo, hoy ellos te dicen que si tú puedes pagar esa deuda con ellos, ellos te la van a perdonar, como lo hizo la Iglesia Católica en los tiempos de la Inquisición, que vendían allí la indulgencia y que vendían allí el perdón de tus pecados a través de un pago que tú hacías, pagando una indulgencia para que ellos te perdonaran ese pecado. No hay en la tierra un hombre que pueda perdonar tus pecados, solamente Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, si tú confiesas tus pecados a Cristo Jesús, entonces tú tienes la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Por eso, hermano, hoy te decimos, no creas en todo lo que los hombres te enseñan. Solamente Dios puede perdonar tus pecados. No hay santo ni hay santa que te pueda perdonar. Solamente Cristo Jesús, que es nuestro mediador. La primera carta de Timoteo, el capítulo 2, verso 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no hay mediadores, no hay nadie que te salve fuera de Cristo Jesús. No hay santa, no hay santo que te salve, solo Cristo Jesús es nuestro mediador, es nuestro reconciliador, es nuestro salvador. Por eso las tradiciones de la Iglesia Católica enseñan que tú puedes buscar a cualquier santo para que te lleve a Cristo. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira de Satanás, una mentira de idolatría. Dios aborrece la idolatría. Capítulo en el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ellas, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El Señor te está diciendo que no debes idolatrar ninguna imagen. No debes seguir a ningún santo. No debes seguir a ningún falso profeta o santo que te presente la Iglesia Católica. Solamente Cristo Jesús es tu Salvador. Él es tu Redentor. Él es tu Creador. Entonces, leemos aquí que ya estos fariseos y escribas que están allí oyendo, pero que no pueden contestarle porque no tienen con qué al Señor Jesús, Él sigue amonestándole y le dice, insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Es decir, que ellos tenían por encima las ofrendas, por encima de lo que Dios pedía,
que Dios lo que nos pide es arrepentimiento y humildad y humillación y arrepentimiento de nuestros pecados. Ellos tenían por encima el oro, tenían por encima las ofrendas, es decir, tenían por encima las cosas materiales. Y Dios no nos está diciendo que nos va a salvar por lo que le llevamos o le entregamos. Dios no te salva por lo que tú le llevas a la iglesia. Dios te salva por amor. Te salva porque Él vino a buscarte para darte vida y vida en abundancia. Dios es el dueño del oro y la plata. No hay manera de que podamos sobornarlo con lo que le llevemos. Por eso Dios quiere un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se arrepiente y que reconoce que solamente hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y decís, el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por el presente que está sobre él es deudor. Aún así le seguían condenando. Y todavía lo siguen condenando a los católicos. Todavía siguen crucificándolo con la ofrenda y con lo que deben entregar a la iglesia. Pero Dios no te quiere obligar de esa manera. Todo lo que tú le vas a entregar a Dios, tiene que entregarlo por amor, por un deseo tuyo de complacer a tu Dios y de obedecerlo. Dios no te impone nada que sea obligatorio. Dios quiere que todo lo que tú vayas a hacer por Él sea por amor, que te entregues por amor y que venga a los pies de Cristo convencido de que Él es tu único Salvador. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en el templo. ¿Quién habita en el templo? Dios. La casa de Dios es casa de oración, no cueva de ladrones. Dios habita en el templo, pero no te obliga a que haga las cosas como ellos quieren. Dios no te obliga a que haga las cosas como los dirigentes quieren que tú la hagas, para complacer sus bolsillos, para complacer su codicia. Hoy están llenos de lujos, hoy están llenos de riquezas, porque los hombres le han entregado riquezas a cambio de ¿qué? A cambio de salvación, pero ellos no te pueden salvar. No importa que tú hayas entregado toda tu riqueza a la iglesia, si no hiciste una conversación con Cristo, si no te arrepentiste de tus pecados, si no confesaste a Dios tu pecado, no importa que haya entregado toda tu herencia a la iglesia, no hay manera de que la iglesia te pueda salvar, porque la iglesia no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermano, te estamos aclarando y te estamos diciendo la verdad para que entienda que la salvación no depende de tu bolsillo. La salvación no depende de lo que tú tengas. La salvación depende de tu arrepentimiento y de reconocer a Cristo como tu Salvador. No de lo que tú posees, no de lo que tú has guardado, no de lo que tú tienes depositado. No depende de eso tu salvación. Depende únicamente de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que tú tienes que hacer lo que Dios te manda. Y seguimos leyendo en el capítulo 23 del libro de Mateo. Dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que se sienta en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta y del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hacían cosas que a Dios no le agradaban y hacían cosas por apariencia. Es decir, que los fariseos y los escribas estaban haciendo cosas
que Dios no la aprobaba y ellos eran los dirigentes de la iglesia. Ellos eran los cabecillas de la iglesia. Ellos enseñaban, pero no lo que Dios quería. Es decir, aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús lo está ahora mismo a ellos señalando como culpable de todo lo que se está enseñando la iglesia contrario a lo que Dios ha mandado. Es decir, las tradiciones y los mandamientos de hombres no están autorizados por Dios y ellos están enseñando lo que ellos quieren enseñar porque es lo que beneficia sus intereses. Entonces, dice, ay de vosotros, escribas hipócritas, porque limpiad el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos y por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres y por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Ay de vosotros, y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os voy a enviar profetas sabios y escribas. A unos mataréis y a otros crucificaréis y azotaréis en vuestras sinagogas. Y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Aquí hay ya un juicio condenador. El Señor Jesús está cargando sobre esta dirigencia todos los males que le han llegado. Todas las cosas negativas que enseñaron se están revertiendo contra ellos. Toda la falsedad que le han enseñado a la feligresía caerá sobre ellos. Y Dios lo ha hecho cómplice de la sangre de todo lo que han muerto por las cosas que han enseñado y por lo que han practicado. La Iglesia Católica hoy en día tiene esa gran condenación porque fueron los propiciadores de la Inquisición, donde más de 50 millones de personas murieron en la Inquisición, que fue el arma o el instrumento usado por la Iglesia Católica para perseguir al pueblo de Dios. Por 1260 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de la Inquisición, persiguió a la cristiandad, a los hijos de Dios, a los que guardan sus mandamientos, a los que tienen la fe de Jesús, a los que proclaman la ley de Dios y la observancia del sábado. A eso ellos lo han condenado a la muerte, pero Dios ha hecho su juicio y dice que esos mártires vivirán, que esos mártires resucitarán, que serán levantados de las tumbas, porque ellos oyeron la verdad, porque ellos predicaron la verdad, porque ellos enseñaron la verdad. Sin embargo, hoy vemos una iglesia condenada que está todavía llevando a la condenación a miles de personas a través de sus tradiciones, a través de sus falsedades, a través de sus enseñanzas. Hoy han condenado al planeta, porque también hoy han condenado a la parte civil. Han engañado a los gobiernos a través de diferentes instrumentos, entre ellos
la encíclica que escribió el Papa Laudato Si. También han condenado a la parte religiosa a través del ecumenismo, la gran alianza de iglesias, que todos sean uno para unirse contra Dios y llevar a cabo su rebeldía para imponer el domingo como día de reposo e invalidar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. También han hecho un pacto educativo para llevar a cabo su forma de educar, negándole toda posibilidad de que puedan leer y estudiar la palabra de Dios, sino que todo debe ser enseñado a través del magisterio de la iglesia. Hoy están condenando a un mundo para que no oigan, ni vean, ni puedan estudiar la palabra de Dios. Hoy la iglesia católica está condenada. Apocalipsis capítulo 18. Ya el Señor condenó el sistema. Si tú hoy quieres salvarte, ven a los pies de Cristo, y te lo voy a leer en el capítulo 18, libro de Apocalipsis. Oye lo que dice el Señor para que salga de ese sistema que el Señor te dice que debe de salir de ahí. Sal de ahí, pueblo mío. Oye lo que dice el Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble, por cuanto se glorificó y vivió en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios, que la juzga, es poderoso. Estamos viendo ya la condenación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Está aquí en el capítulo 18. Así que, hermano, oye bien, el Señor te está diciendo: sal de ahí, salid de ella, pueblo mío. Dios te llama, el Espíritu Santo te llama. Oye, Dios te está diciendo: ya está terminando el tiempo de gracia. Dios te está diciendo: sal de ahí. Ahora es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Espero que este mensaje te llegue, que este mensaje te haga reflexionar, que tú puedas entender que no hay salvación por vía de hombres ni de santos, que solamente Cristo Jesús te puede salvar. Así es, oye la amonestación, escucha lo que Dios te dice y ven a los pies de Cristo, que hoy te dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Será hasta el domingo, donde estaremos aquí con otro programa de enseñanza espiritual. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto